Hoy, amada iglesia, vamos a predicar el 10º mensaje de la serie de la epístola de Pablo a Tito. Ha sido de mucha enseñanza y hemos estado varias semanas, lo sé, estoy consciente, en el capítulo 1. Hemos aprovechado este paso por el capítulo 1 para aprender mucho acerca del ministerio pastoral. Y algunas veces puede ser que se haya sentido cosas repetitivas, pero definitivamente Dios también nos creó para que a través de la repetición aprendamos. Así que yo espero que en el corazón y en la mente de la iglesia se haya aprendido lo que es el ministerio pastoral y quién debe ser pastor en la iglesia. Ayer alguien me preguntaba si ya teníamos candidatos o más pastores o cómo estaba ese asunto. Y pues es un tema del que me gusta hablar y lógicamente pues para que la iglesia también lo sepa. Sabemos que es la manera adecuada de que el gobierno de la iglesia haya más de un pastor. Sin embargo, solo por saber que es la forma adecuada, la iglesia no debe de correr para decir que tiene una pluralidad de pastores y poner los pastores a la carrera, porque por ese deseo de muchos de tener un grupo de pastores, se cometen muchos errores. En nuestra filosofía, para que haya más pastores en la iglesia, deben de ser personas que tengan el llamado pastoral. No solo el deseo de ser llamados pastores, que son dos cosas diferentes y son cosas reales que suceden en las iglesias. Al que tiene el deseo de ser llamado pastor, pero no tiene el llamado a este honroso ministerio, hay que enseñarle que ese deseo, sin el llamamiento, es un deseo vanidoso. Sin embargo, al que Dios llama, ya sea entre ustedes o los nuevos hermanos que se irán sumando a la iglesia, o algún creyente que luego se sume a la iglesia y tiene el llamado pastoral, vamos a formarle en el ministerio pastoral y luego llegará un momento donde la iglesia va a examinar si cumple los requisitos que están ahí y que hemos estudiado. Bueno, hoy vamos a continuar del versículo 10 al 16. Hay tanto contenido en estos versículos que lo miraremos de alguna manera acelerado, pero es importante que entendamos lo que la epístola de Tito dice aquí. Y voy a pedir que tomen las Sagradas Escrituras en Tito, en el capítulo 1, en los versículos del 10 al 16. Aunque intentaremos verlo todo, nos concentraremos en el 10 y 11. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bendito Dios y Padre, en esta mañana seguimos escudriñando las sagradas escrituras. Seguimos, oh Señor, leyendo tu palabra y pidiéndote la dirección para entenderla y para aplicarla a nuestro día hoy. Ilumina nuestro ser para que al ir a tu palabra florezca la verdad de Jesucristo
y nos hagas entender los cuidados que debemos de tener. Porque tu palabra advierte que hay muchos, que habían muchos contumaces y los hay hoy. Habladores de vanidad y engañadores que también hay hoy, pero que sutilmente, Señor, engañan a muchos. Dale discernimiento a esta pequeña, humilde, pero tu iglesia, Señor. Danos el discernimiento para poder identificar a estos falsos maestros y evitarlos. Para esta exposición, te ruego, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te lo pido desde mi corazón. Dame humildad para exponer tu palabra. Dame humildad para exponer las verdades contenidas y expresadas y reveladas en tu santo libro. Dame toda la humildad que no tengo, Señor, para que tu palabra expuesta sea expuesta con humildad y con fidelidad. No me permitas ponerle nada a este texto y no me permitas quitarle nada a este texto. Guíame, Señor, a entregar tu mensaje como tú lo has dado. Gracias por el amor que has hecho crecer en mí, por mis amados hermanos, por sus almas, por sus vidas. Haz que ese amor florezca en la exposición de tu palabra y esté presente. Transforma tu iglesia, santifica tu iglesia, advierte a tu iglesia, guía a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se titula El cáncer en la iglesia del siglo XXI. ¿Cuál es este cáncer? Los falsos maestros. Espero que Dios nos conceda la humildad que le hemos pedido. Y a ustedes el discernimiento necesario para las cosas que vamos a hablar. Una de las peores noticias que puede recibir una familia es cuando alguien del hogar tiene cáncer y decide comunicarlo al resto de la familia. Puedo decir que es una noticia devastadora. Uno de los mayores problemas de esta enfermedad mortal conocida como el cáncer es que en muchos casos la enfermedad avanza en el organismo de un individuo sin que la persona se entere. En ocasiones el cáncer es detectado en etapas avanzadas y por lo tanto es muy difícil de tratar. Ya ha hecho mucho daño. Si el cáncer avisara en los primeros días, entonces habría menos mortandad por esta enfermedad. Pero se puede decir que muchas apariciones de cáncer tienen una conducta silenciosa. El tumor crece y no nos enteramos. Avanza sin que nadie se dé cuenta. Y cuando se revelan los síntomas, el problema es muy grave. Desde hace un buen tiempo, la iglesia está portando un cáncer que inicialmente avanzó de forma silenciosa. Ese tumor maligno está formado por un cúmulo de falsos maestros que a veces toman otros nombres que no les corresponden y usurpan nombres honorables como ser pastor. Ahora se dicen llamar apóstol, profeta, reverendo, etcétera. Nombres honorables que están usurpando. Estos son muchos hombres engañadores que se visten de una imagen piadosa y aparentan ser obreros de Dios, pero en realidad son células cancerígenas que están haciendo un daño mortal a muchas iglesias. Esto es una realidad. El problema se vuelve mayor debido a que el tratamiento para este mal es escaso y en ocasiones no se aplica de forma correcta. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el tratamiento para este cáncer en la iglesia? Bueno, creo que la epístola de Tito, en la epístola de Tito podemos encontrar la respuesta a esta pregunta.
Aquí Pablo presenta el cáncer, pero también dice cuál es el tratamiento que hay que darle a este mal. En el primer capítulo de la epístola de Tito, vemos que Pablo invierte varios versículos para mostrar cuáles son los requisitos para que alguien sea pastor en la iglesia de Jesucristo. Pero ya en el versículo 10 presenta una de las razones por las que se requiere que el pastor sea irreprensible y todo lo demás que él enlista. Además, nos dice Pablo aquí cuál es la estrategia que usan estos hombres rebeldes en las iglesias y cuál es el daño que hacen. Pero también nos dice qué es lo que hay que hacer con ellos. La iglesia debe de saber qué hay que hacer con los falsos maestros o falsos profetas o falsos pastores o falsos apóstoles. La iglesia debe de saber porque hay muchos. Si leemos el Nuevo Testamento, vamos a notar que en varias epístolas, los falsos maestros, se nota que en varias epístolas, que los falsos maestros no son un problema nuevo en la iglesia. No es que surgieron hace poco. No obstante, podemos decir que en nuestra época son un cáncer con múltiples metástasis. Es decir, viajaron a otra parte y volvieron a sacar otro tumor, a otro órgano del cuerpo y volvieron a sacar un. Son una peste los falsos maestros en nuestros días. Parece que esto, hermanos, así seguirá hasta la venida de Cristo. Sostenemos esto ya que en los evangelios tenemos registro que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos, dirán muchos. Entonces les declararé, bueno, esto último fue añadido por mí de predicamos. Él dice: y entonces les declararé, nunca, ¿saben lo que significa esa palabra, verdad? Nunca, nunca os conocí. No es que, sí, me acuerdo que anduvimos, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, y váyanse para el infierno. Esa sentencia está reservada para todas estas células cancerígenas que han logrado engañar a muchos e incluso engañarse a sí mismos. Yo creo que cuando le digan esto al Señor lo van a decir convencidos, porque están engañados. O sea, la ceguera llegó a ellos mismos que se creen sus mentiras. Y dirán: en serio, Señor, pero soy yo el que profeticé en tu nombre, el que eché fuera demonios, el que hice milagros, el que tiraba el saco y todos caían, el que ponía la Biblia en el suelo y nadie podía pasar por ese poder, el que soplaba y salían milagros. Ellos están engañados ellos mismos. Está reservado para ellos. Estos son hombres contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Vamos al texto que nos ocupa hoy, el versículo 10. Porque hay aún muchos. Este porque tiene una conexión directa con el texto previo. Es decir, con los requisitos para que alguien sea pastor. Ahora Pablo dice una de las razones porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Porque es necesario que sea retenedor de la palabra. Porque es necesario que no sea codicioso de ganancias deshonestas. En fin, ahora Pablo va a decir una de las razones por qué todo lo anterior es necesario. De cada uno de esos requisitos enlistados. Y la razón es porque el pastor debe ser notoriamente, al buen ojo, porque los otros tienen apariencia de piedad, pero debe ser notoriamente diferente a otros que trastornan casas enteras y que enseñan lo que no conviene por motivos monetarios. O sea, aunque aquellos quieran parecerse,
al ojo del que tiene el Espíritu Santo y que estudia la palabra y que se deja guiar por el Espíritu Santo, al ojo de ese creyente, es notorio que no lo es. Porque hay muchos contumaces. El problema no solo es que existen estos otros hombres que llamaremos falsos maestros, sino que dice ahí, en aquel momento en Creta, hay muchos, dice. Ya un problema es que existan los falsos maestros. Y un problema mayor es que habían muchos en Creta. Claro, hermanos, los tumores se forman no por unas pocas células. Los tumores se forman por una acumulación de muchas células. Y hoy, por eso yo digo que este es un cáncer. Porque al igual que en los tiempos de Tito, cuando estaba en Creta, que en Creta habían muchos contumaces o falsos maestros, hoy en nuestros días es un nido de falsos maestros. Salen de debajo de las piedras. Como que cada semana se levanta uno nuevo. Son una peste. La iglesia en Creta tenía problemas serios. Por eso desde un inicio decíamos, qué tarea la que tenía Tito. Tenía que ir a establecer ancianos, hombres probos, en medio de un nido de falsos maestros, de hombres contumaces, de hombres que deseaban el liderazgo por posesión o por hacer ganancias deshonestas. Hoy no es diferente la cosa, hermanos. Muchos ven el ministerio como una solución a sus problemas financieros y llegan a los púlpitos con la intención de sacarle el dinero a la gente. Hermanos, hay gente que está en una posición que se llaman pastores, incluso también pastoras, aunque la Biblia no enseña eso, que cobran por ir a hacer una oración. Hermanos, eso es real ahí en su comunidad. Cobran por ir a su casa y orar. Yo no digo que alguien no les puede dar, pero no, ellos cobran el servicio. No sé si me doy a entender. Tienen una tarifa, si no, no van. Bueno, hermanos, hoy estamos realmente en una decadencia de la sana doctrina y de los hombres irreprensibles como maestros en la iglesia. Ahora la palabra de Dios está traducida en nuestro idioma español ahí en la Biblia que nosotros usamos como contumaces o rebeldes, pues. Alguien contumaz es uno que persiste en el error a pesar que se le ha demostrado que está equivocado. Desde nuestro lenguaje folclórico diríamos que es una persona necia o alguien terco. Ahora bien, al consultar en un diccionario del griego bíblico acerca del significado de esta palabra que se traduce como contumaz, encontré la siguiente definición. Propiamente significa, dice, no sumiso, es decir, desobediente, entre paréntesis, rebelde. Desobediente por no estar dispuesto a someterse al señorío de Cristo, que se niega a alinearse con o a integrarse con el plan de Dios. Es alguien no cooperativo, que tiene una actitud insolente hacia cualquier autoridad debidamente designada. Es incontrolable, obstinado, sin haberse sujetado, es que se opone a la autoridad y vuelve a repetir, rebelde. Un par de comentaristas dicen de esta palabra que esos contumaces es que no se someten a orden alguno. Hay gente que quiere Cristo, quiere el cristianismo, pero no quiere someterse a una iglesia local, a una autoridad de una iglesia, y quieren andar ellos por su propio camino. No se les puede decir nada. Bueno, aquí habla de hombres contumaces, o sea que estos falsos maestros, de alguna manera Pablo o Tito, ya les habían dicho que estaban equivocados, pero eran contumaces. Persistían en el error.
En cuanto a esto, hay un comentarista muy acertado, Warren Wiersbe, que él dice, hay que tener cuidado con los maestros que no se sujetan a la autoridad. Hay que tener mucho cuidado. Porque él está diciendo, pon autoridad en la iglesia, pastores, ancianos o obispos con este perfil. Anticipadamente sepan, hay muchos que no se van a someter a ellos. Hay muchos contumaces que más bien van a dañar, está diciendo Pablo a Tito. Leo detenidamente una y otra vez la epístola de Tito y medito en el trabajo que había que hacer en Creta. Qué trabajo más tremendo se le asignó a Tito. Ya que estos falsos maestros, estos hombres contumaces, tienen un deseo pecaminoso. Mire que en primera de Timoteo dice, capítulo 3, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero si su deseo no es pecaminoso, si su deseo es pecaminoso, ese anhelo no es santo, es pecaminoso. Y estos falsos maestros tienen un deseo pecaminoso de ser líderes en la iglesia sin tener la vocación divina y el llamamiento santo. Pero no solo eso, además son rebeldes, no sirven a Dios, se sirven a sí mismos. No obedecen a los ancianos o pastores, hacen lo que ellos desean, aunque lo que hagan sea un error. Y no modifican sus errores doctrinales. Prefieren conservar una doctrina dañina y no abrazar la sana doctrina de las sagradas escrituras. Los que más atacan ellos con su doctrina es el glorioso evangelio de Dios. Ya sea distorsionando la gracia, el concepto de la gracia, o limitando el poder transformador de Cristo, o imponiendo cargas pesadas, incluso agregando obras para la salvación del alma. Estos oídos que aún me funcionan muy bien, escucharon a una vez a un hombre decir del púlpito que si alguien no diezmaba es porque no era salvo y que iba a ir al infierno. Son unos bárbaros. El evangelio es nuestra piedra preciosa, hermano. No dejemos que la ensucie estos falsos maestros. No dejemos que la distorsionen. El evangelio es nuestro glorioso mensaje de salvación para las almas oprimidas. Y es lo que más atacan estos falsos maestros contumaces. Ahora, ¿cuáles son sus estrategias? El versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Es el mismo Wiersbe que dice, eran habladores de vanidades. Lo que decían impresionaba a la gente, pero no tenía contenido ni sustancia. Era algo fabuloso para el oído. Los falsos maestros tienen algo. Desarrollan una oratoria brutal. No sé si esta palabra es muy pesada, pero wow. Impresionan con 2 minutos que uno los escucha. 3 minutos. Impresionante. Pero si uno se detiene, su contenido no santifica, hermano. Su contenido solo revuelve emociones, pero no transforma el corazón. Porque no es la palabra genuina y verdadera. Esto es igual a lo que hacen los falsos maestros el día de hoy. Eso lo siguen haciendo, hermano. Habladores de vanidades, de humanismo, pero no de la palabra del Señor. Venden humo de riquezas, humo de dólares, humo de un montón de cosas, pero no presentan a Cristo crucificado. No presentan el mensaje de la expiación. No le dicen a la gente arrepiéntanse. No lo llaman a una convicción de pecado. No llaman a la gente a santidad. No le dicen a la gente deje sus vicios y sus maldades. Eso lo ignoran porque no quieren caer pesado. Quieren encantarlos para sacarles el dinero. Hay otro pastor que dice acerca de los falsos maestros, estos falsos maestros en nuestros días. Dice,
Sus palabras son suaves y pueden esconder con sagacidad sus falsedades en términos que le dan apariencia de veracidad, utilizando con frecuencia palabras y frases bíblicas que distorsionan y sacan de contexto. Pero todo lo que enseñan es carente de verdad. Su predicación y enseñanza están basadas en las invenciones de su propia imaginación. Les encanta usar la imaginación. De sus propias especulaciones y conocimientos distorsionados y contradicciones que crean en la palabra de Dios. Hasta la minimizan. No la ven como suficiente. La ven como insuficiente, de tal modo que ocupan nuevas revelaciones, porque esta, según ellos, no es suficiente. Nosotros creemos que la palabra revelada es suficiente. Luego de hacer este comentario, este pastor, de forma muy precisa, cita 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Y yo también lo quiero citar. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, y aquí se refiere a los oyentes, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esos son los falsos maestros, hermano. Ahora, por favor, lean conmigo 2 de Timoteo 3, 13. Esta es la realidad de ellos, aunque ustedes no lo vean. El alma de esos hombres se está desplomando al infierno. Aunque ellos aparentan otra cosa, su alma está atada y cada vez más encadenada y va en caída libre cada vez más a la perdición. Dice, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor. Sus cuentas bancarias pueden crecer, pero su alma se está hundiendo. Y van de mal en peor engañando lastimosamente y siendo engañados. La vanidad y el engaño son sus estrategias. Y florecen cuando están hablando. Ustedes lo van a poder identificar. Lastimosamente, amados hermanos, engañan a muchos. Hay mucha gente que se va tras ellos. Porque el hombre, nosotros somos pecadores. Caímos en Adán a un estado donde amamos el pecado y toda la mentira que nos haga creer que somos buenos, la vamos a seguir. Y el mensaje de ellos no es que el hombre es pecador, es que el hombre es bueno. No es que el hombre solo tiene una esperanza que es Cristo, es que el hombre puede confiar en sí mismo. Y engañan a muchos. Satanás sabe cómo engañar. Hermanos, estas cosas me pueden traer muchos enemigos, pero es cierto. Hay muchos también hombres probos que administran muchos púlpitos. Muchos que yo conozco, pero hay muchos púlpitos que están siendo administrados por falsos maestros y están engañando a muchos. Yo oro por ustedes, hermanos, para que no sean engañados. Ruego a Dios. Y no se dejen encantar por la talentosa oratoria de estos falsos maestros. El versículo dice, mayormente, el versículo 10, lo de la circuncisión. Ese es un tema que Pablo aborda más ampliamente en Gálatas. Y ya se había abordado en el primer concilio en Jerusalén, cuando había muchos gentiles que estaban viniendo a Cristo. Y muchos judíos que decían, bueno, los que vienen a Cristo deben de circuncidarse y poner toda la carga de la ley. Lógicamente, pues en ese concilio se entendió que no, que la gracia de Dios no requiere eso. De hecho, Tito es alguien que no fue circuncidado, no lo requería. A Timoteo se lo recomendaron, pero no era forzoso, que tenía que hacer. Y luego hubo un movimiento de judaizantes que querían que fueran cristianos, pero al mismo tiempo que la gente cargara con todo el peso de la ley. En la epístola de Gálatas se ve, pero todo esto creció y en nuestros tiempos está floreciendo. El movimiento de las raíces hebreas es una herejía, hermano. Ahí está, ahí andan, que se creen judíos, pero no lo son. Eso es una herejía
muy dañina para la iglesia. Bueno, ¿qué debemos hacer con este cáncer? Pablo lo dice. Sin romanticismo, hermano. Pablo lo dice. Ahí está. A los cuales dice, es preciso tapar la boca. No dice darles un puñetazo, hermano. No vayan a interpretar eso así, no es eso lo que es. No dice darle 2 empujones y sáquelo a fajazos de la iglesia y amenácelo con una pistola, no. Pero sí habla y nos simboliza una acción que es necesario hacerles que se caigan. Hoy en día estos falsos maestros se han modernizado. Ahora es más difícil callarlos. Porque vamos a encontrar que algunos, debido al alcance de los medios masivos de comunicación, a las redes sociales sobre todo, han traspasado los daños por sobre las fronteras de las iglesias locales. Ya no solo dañan a los que están frente a ellos, sino que también han llegado por diferentes medios a dañar creyentes de otros rebaños. Y la tarea pastoral entonces se vuelve más difícil, por lo que en lo que uno intenta ser fiel al texto y expresar la sana doctrina, durante la semana la iglesia está borbandeada, invirtiendo minutos a veces escuchando a estos falsos maestros. Si un falso maestro es detectado o identificado entre nosotros, debemos reprenderlo. La Biblia enseña cómo hacerlo. Pero William Hendrickson lo sintetiza muy bien. Él dice lo siguiente: al principio hay que amonestar con ternura al hermano, a fin de ganarlo para la verdad. Si se rehúsa, debe ser reprendido severamente, diciéndole que desista del error. La persona que persiste en sus malos caminos debe ser rechazada por la iglesia y disciplinada. Quizá haya que emplear la medida extrema de la excomunión a fin de salvaguardar la iglesia y para conducir al pecador al arrepentimiento. Y termina él este comentario diciendo: en la iglesia de Dios no existe la libertad de hablar engañosamente. Hay que ponerle un alto, hay que taparle la boca. Pero, ¿y qué hacemos con aquellos que están enseñando falsas doctrinas desde las redes sociales? Y ustedes los escuchan. Y por otros medios masivos. ¿Qué con estos que están influyendo en el rebaño que Dios nos ha encomendado? Es decir, ustedes, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Tal vez no haya alguien, un falso maestro, que esté sembrando una semilla de doctrina dañina en medio de nosotros. Pero estos que han traspasado las fronteras de las iglesias, ¿qué hacemos con ellos? ¿O qué hago con ellos? Personalmente me hice esta pregunta esta semana mientras estudiaba este texto. Y luego de meditar vino a mi recuerdo un famoso texto conocido como la respuesta al cardenal Sadolento. Se trata de una carta de Juan Calvino dirigida al cardenal Sadolento. Les voy a contextualizar muy brevemente. A pesar de todo lo que este hombre representó para Ginebra y a pesar de todo el tesoro que dejó para la iglesia de Ginebra, llegó un momento que esta iglesia expulsó a Calvino y lo desterraron de Ginebra. Los católicos dijeron: una oportunidad de oro para recuperar Ginebra. Y sabiendo que esa congregación estaba bien ilustrada por el maestro que habían tenido, escogieron al cardenal Sadolento, un erudito, para que les convenciera de volver a la iglesia apóstata. Y les mandó una carta intentando convencerles. La iglesia leyó la carta y no hallaban qué hacer, cómo contestarle a la erudición de este hombre. Entonces le mandaron una respuesta corta y diciéndole que próximamente le iban a responder más ampliamente. Actuaron rápido y Dios le dio humildad a esa iglesia y dijeron: tenemos que ser humildes, vamos a buscar a Calvino que nos ayude a responder. El amor de Calvino por la iglesia de Ginebra no había cesado. Él estaba en su ministerio, lo llegaron a buscar y dijo: no se preocupen, yo respondo. Y le mandó una famosa carta que se conoce en un pequeño libro, Respuesta al cardenal Sadolento. Ahí está el nombre. ¿Quién fue este falso maestro que quiso influenciar en eso? Y la respuesta que le dio Calvino, hermano.
Tenía que estar bien comido ese hombre para leerla. No anduvo por las ramas, Calvino. Le contestó fuertemente. Entonces, mientras yo pensaba, ¿y qué hacemos? ¿O qué hago en Berea con aquellos falsos maestros que están enseñando doctrina dañina y que están influyendo posiblemente en el rebaño de Berea? ¿Qué hago? Entonces, luego de meditar, leyendo, luego de leer el texto de Tito e impulsado por el ejemplo de Calvino, he llegado a la conclusión que lo más adecuado es que les advierta con nombre y apellido. Y algunos falsos maestros que hoy son muy admirados y escuchados, no vayan a salir corriendo si escuchan un nombre que no les gusta que yo mencione desde aquí. Anticipadamente les digo, su doctrina y su conducta no es de un hombre irreprensible, la de estos que voy a mencionar. Son hombres contumaces, con una apariencia de piedad, habladores de vanidades y engañadores. Posiblemente más controversial que voy a mencionar hoy es el primero. Se llama Dante Gebel. No tiene este hombre ni idea de lo que es la reverencia desde una perspectiva bíblica. Su gran capacidad de oratoria, y no lo voy a negar, su alta dosis de verdad en sus ponencias. Es decir, él va a hacer un potaje, una olla, y él echa una buena parte de verdad, a diferencia de otros. No solo echa una pizquita, echa una buena parte de verdad, pero luego lo mezcla con falsedad. Bueno, su alta dosis de verdad en sus ponencias hace que parezca piadoso. Pero al escucharlo y observarlo detenidamente, hermano, van a lograr discernir y entender que es mejor no escucharlo. Él no se preocupa por la santificación de la iglesia. Él no sabe lo que es la solemnidad, la reverencia, el respeto por el Dios vivo y verdadero. Él no tiene problemas en llamarle al culto un show, un espectáculo. De hecho, él no asiste a cultos. Pregúntenle si lo ven alguna vez. Él presenta espectáculos. Esto está acorde con lo que él dijo en una ocasión. Voy a parafrasear lo que él dijo. Pero su contenido en esencia es el mismo. Él dijo, cuando me presento, no me presento como pastor. Me presento como artista. Porque yo lo que soy es un artista. Bueno, no podemos negar que es un buen artista. Porque desde su papel artístico de hombre de Dios, está haciendo una influencia negativa para muchos. Pareciera que a diferencia de otros falsos maestros, su principal Dios no es el dinero. Pareciera, no sé. Mi percepción es que su Dios principal es el mismo. Su nombre, su influencia, su imagen, la fama, su cantidad de seguidores, su poder de convocatoria, su creatividad. Repito, en algunos pequeños clips que he escuchado, pone una alta dosis de verdad, pero siempre la mezcla con otra dosis de falsedad. No tengo temor en decirlo. Él es un falso maestro. 2, un hondureño, penosamente. Guillermo Maldonado. A diferencia de Kevin, él no ve el púlpito como una plataforma para presentar espectáculos. Él ve el púlpito como una caja registradora. No se cansa de engañar con todo lo que enseña para siempre terminar pidiendo dinero. Escuchen. Por favor, no escuchen a este hombre. Es un falso profeta. En sus enseñanzas, la verdad es escasa. Este sí solo le pone una pizca de sal. La gran mayoría de lo que este hombre habla es herejía pura, viva y dura. No lo escuchen. Un consejo como pastor que le doy. El tercero, y he escogido 3 que son muy influyentes en redes sociales. Cash Luna. Es otro que ve el púlpito como una gran caja registradora. A él le encanta su apodo, Cash. Y tiene la más vaga excusa para justificarle a todos por qué le llaman Cash. No se dejen engañar. Él no se llama Cash o efectivo en inglés. Pero ya que el dinero es su Dios, nunca aceptará que lo llamen
por su verdadero nombre. Por favor, tampoco escuchen a este hombre. Es un hereje muy popular. Si lo escuchan a cualquiera de los tres, le va a dar un encanto y van a seguir. Tal vez el impacto primario de lo que he dicho no les parece a todos, pero oren, vayan a la Biblia, vean una hora de sus enseñanzas y regularmente son falsas enseñanzas, con alguna dosis de verdad, no lo puedo negar. El caso de Dante Gebel tiene una astucia. Él cita a muchos autores conservadores, pero él no lo cita, o sea, él dice literalmente lo que dijo un hombre de Dios, pero no le da el crédito, lo está diciendo él, como que él lo dice. Y cita las Sagradas Escrituras a veces de forma pareciera precisa. O sea, no todo es el error. Pero si han visto alguna de las películas de envío de satélites o cohetes al espacio, se van a dar cuenta de la gravedad que hay, y aquí hay algunos ingenieros, con un grado de variación, ya sea cuando lo están lanzando o cuando lo están regresando. La gravedad de eso. Y a veces solo se desvían un poquito, pero solo es un poquito. Eso es grave, hermano. Bueno, la lista podría seguir, pero parece que estos tres son los falsos maestros más influyentes en redes sociales, por lo menos desde mi criterio, y que pudieran estar influenciando en algunos de ustedes. Todos ellos y muchos otros más tienen un objetivo en común. Ahí lo dice el texto. Y el mismo está identificado en el versículo 11 de Tito 1. Dice a los cuales es preciso tapar la boca. Y principalmente si es una tarea pastoral. Hay que enseñarle a los pastores de nuestra época que esta es una tarea pastoral. Es preciso taparle la boca a los falsos maestros. Eso de caerle bien a todo el mundo no es tarea pastoral. Es más, le vamos a caer mal a muchos. Pero ¿qué dice? Que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas. Lo que no. Hay ganancias honestas de los pastores. A un pastor se le puede dar un salario. Esto solamente es exposición. Eso no lo vean malo. Pero hay ganancias deshonestas. Son contra la ética, contra la honestidad, contra la Biblia. Y la iglesia no puede hacerse de la vista gorda de semejante crueldad. La iglesia no puede tapar sus ojos cuando frente a ella hay impiedad de ganancias deshonestas. Esa cobardía no es para los cristianos. A todos los falsos maestros debemos taparles la boca en la medida de lo posible. No es que somos llamados a andarle tapando la boca a la gente. Bueno, miren, yo ando la boca destapada, pero a veces me la tapo también, sí, con esos barbillos, pero no es a eso lo que la iglesia está refiriendo. Es a buscar la manera de silenciarlos para que no influyan en el rebaño que Dios nos ha encomendado. O sea, a ellos no los vamos a callar. Ellos van a seguir diciendo su falsa enseñanza y su falsa doctrina. El cuidado que debemos de tener, y personalmente como pastor de Iglesia Bautista Berea, es que no influyan ustedes esta enseñanza. Es por eso que he dicho nombres, no por otra cosa. Los falsos maestros han sido y son una gran amenaza para la iglesia, que se siguen colando sigilosamente en la iglesia de Dios. Hoy son un cáncer que se ha multiplicado exponencialmente. Se protegen entre ellos, se adulan entre ellos, se cuidan entre ellos, se rascan la espalda entre ellos. Los pastores, llamados por Dios, aquellos hombres irreprensibles, deben de poder identificarlos si están influyendo en el rebaño que Dios les ha encomendado, y deben de taparles la boca y reprenderlos si es el caso de uno en medio de la congregación. Todo esto
para que el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo no sea contaminado. En los púlpitos ya no se habla de expiación, se habla de dinero. En los púlpitos ya no se habla del sacrificio y de la entrega total de Cristo en el Calvario. Se habla de casas y carros y dólares. En la iglesia y en los púlpitos ya no se habla del pecado que está en el alma del ser humano. Y ya no se le muestra al oyente que la única esperanza para su alma es clamar misericordia. Está perdido, muerto en delitos y pecados. Ahora se le dicen que ellos pueden hacerse millonarios. Ese no es el mensaje de la cruz. Los falsos maestros lo han diseminado, pero nosotros no podemos permitir que nos dañe. Hay que taparles la boca y reprenderlo y cuidar de contaminación el glorioso evangelio para que no se exponga de manera distorsionada. Esta es también una forma de apacentar la grey del Señor, aquella que Él compró con su bendita sangre. Mientras las ovejas reposan en los verdes prados, el pastor muchas veces tiene que luchar ardientemente, como leíamos en Judas, por la fe. Vamos a terminar aquí, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, guarda a este humilde rebaño de falsos maestros, de lobos vestidos de ovejas, de hombres engañadores con apariencia de piedad. Haz que tu iglesia crezca en discernimiento y que no deje que la influencia de estos hombres sagaces llegue a sus mentes y a sus corazones. Consérvanos, Señor, en el glorioso evangelio de Cristo. Haz que desde aquí se escuche la buena noticia de que hay salvación en Cristo. Padre, aquí está este púlpito, aquí está este rebaño, aquí está esta iglesia. Úsanos para tu gloria. Trae a los perdidos a este lugar y sácalos si están escuchando semana a semana un falso maestro. Sácalos de esos lugares, Señor, a los tuyos, y llévalos a lugares donde tú eres el centro. Entre estos lugares, Iglesia Bautista Berea. Gracias por tus palabras. En el nombre de Jesús.